¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio poderme conectar una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a mi Dios por esta bendición, por este privilegio. Oro para que sea de inspiración, de motivación, sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la tercera lección de este segundo trimestre del año 2025. Imágenes tomadas del matrimonio es la temática de la semana, y la sección para este día lleva como título Isaac y Rebeca. Vamos a encontrar esta historia en el capítulo número 24 del libro de Génesis. Y saben, yo creo que es una de las historias de amor más fascinantes. De hecho, el matrimonio de Isaac y Rebeca es uno de los matrimonios más fieles y unipersonales que vamos a encontrar en la palabra de Dios. No vamos a encontrar otra esposa para Isaac, no vamos a encontrar otro esposo para Rebeca en ninguna parte de la escritura. Así que es una pareja fascinante, una historia de amor fascinante que va a ayudarnos también a entender algunos símbolos para nuestro crecimiento espiritual en el día de hoy. Vayamos al capítulo 24 del libro de Génesis. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, le había prometido la tierra de Canaán y le había ofrecido, le había profetizado, le había asegurado que su descendencia sería tan inmensa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero ya Abraham era un anciano avanzado de días, su esposa había fallecido y esa descendencia, innumerable como las estrellas del cielo o la arena del mar, se reducía solamente a su hijo Isaac, a una sola persona. Y entonces dice la Biblia que Abraham tenía miedo de que su hijo tomara por esposa algunas de las mujeres de allí de Canaán. Llama a su siervo, el más antiguo de la casa, el más anciano, el de más confianza, y le encarga la tarea de ir a buscar una esposa para su hijo entre sus parientes, ir a buscar una esposa para su hijo entre aquellos que había dejado atrás. El siervo viaja, es una misión por lo demás casi imposible humanamente hablando, una misión de trascendencia eterna la que el siervo tiene en sus manos, y él, entendiendo lo que significa la tarea que le ha sido asignada, la Biblia dice que se arrodilló, oró al Señor y le puso una prueba. Y cuando Rebeca llegó, cumplió la prueba con creces. Y cuando él le pregunta que quién es, resulta que es pariente de Abraham, sobrina de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Y Eliezer da la historia, cuenta su propósito, el propósito de su visita, explica la petición de su amo Abraham, y Rebeca viene, dice la palabra de Dios, a casarse con Isaac. La historia es linda, la historia es preciosa, una historia de amor fascinante. Pero vamos a encontrar algunas cosas de lección espiritual para nosotros en esta hora. En primer lugar, ¿por qué Abraham no quería que se casara con una de las chicas o una de las muchachas de allí, de los que le rodeaban a él, de las de Canaán? No era una cuestión étnica, no era que Abraham era exclusivista, no,
se trataba de algo netamente espiritual. Abraham sabía lo que esas mujeres eran capaces de hacer. Conocía profundamente las religiones que le rodeaban y cómo aquellas mujeres podían torcer el corazón de Isaac y entonces el propósito de Dios quedar truncado, el propósito de Dios quedar nulo por la desobediencia de Isaac. Y mira que lo que Abraham está pensando no era descabellado. Lo que Abraham está pensando no era de ninguna forma una presunción incierta. No, porque precisamente esa fue la historia de sus descendientes, la historia de Israel. Los israelitas entonces se rodearon, o mejor dicho, absorbieron las costumbres de los pueblos que le rodeaban y se torcieron fácilmente para la idolatría. Vamos a encontrar que el rey más sabio que tuvo Israel, aquel que fue premiado con sabiduría del cielo por su petición, al final de sus días, dice la escritura que sus mujeres torcieron el corazón de Salomón y lo llevaron no solamente a construir templos idolátricos, sino a adorar también esos dioses. ¿Cuál fue el problema de la iglesia cristiana? Mira, la iglesia cristiana tratando de solventar los escollos que se le presentaban en el camino, entonces también decidió tomar decisiones equivocadas, traer al seno de la iglesia algunas costumbres paganas, algunas costumbres de aquellos que intentaban ganar con la intención de facilitar entonces su entrada a la iglesia. Transformaron sus ídolos en santos y entonces simplemente le cambiaron el nombre, simplemente lo vistieron diferente, pero eran los mismos ídolos que adoraban allá, que ahora oficialmente se adoraban como imágenes cristianas. Una de las perversidades más terribles fue la introducción de un falso día de reposo, el día domingo, el día en donde se celebraba al Dios Sol, para alcanzar a esa gente pagana sin necesidad de que se convirtieran. Así que el susto de Abraham, el temor de Abraham no era infundado, tenía razones. Y si Israel y la iglesia cristiana, si Salomón hubiera imitado a Abraham, hubiera seguido el consejo de Abraham, entonces la historia de Israel, la historia del reino de Israel y la historia de la iglesia cristiana fuera una historia totalmente diferente, fuera una historia de triunfo, de victoria permanente. Ahora mira, aquí tenemos el símbolo, aquí tenemos la explicación, pero ¿qué de nosotros? ¿No será que nosotros también estamos haciendo concesiones personales con las mujeres, espiritualmente hablando, de Canaán? Estamos absorbiendo cultura, absorbiendo formas de actuar, comportamientos que de la sociedad que nos rodea, dejando a un lado un claro así dice Jehová. Yo alabo al Señor porque Dios nos ama. Y Dios deja estas historias en la Biblia. Dios deja estas historias allí en la palabra y la trae en las lecciones para indicarnos a nosotros, para advertirnos a nosotros, para darnos entonces a nosotros una campanada para reaccionar, despertar e ir de vuelta al Señor. La historia de Isaac y Rebeca ilustra muy bien
esa historia de relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Esa historia de cuidado que Dios quiere que nosotros entendamos y practiquemos. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude a seguir siendo fiel por siempre? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tus advertencias. Gracias por tus cuidados para con nosotros. Ayúdanos, por favor. Danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.